fácil. Sin embargo, cuando uno la aplica, pues se da cuenta que no. Digamos, no es tan fácil. Sin embargo, antes de pasar a ver las aplicaciones, existe una relación entre el exponente de Hurst del que hablé en un inicio y este exponente de masa Q que acabo de decir. Y la relación es muy sencilla, es QH menos 1. Y a través de esta relación de tau Q puedo llegar a lo que se llama espectro de singularidades para definir lo que se llama el espectro multifractal, tomando una transformada de Lejean entre tau y f de alfa, pasando por alfa, que sería una nueva medida, un nuevo exponente que viene de la derivada de esa función de exponente de masa respecto a Q. ¿Q quién es? Pues Q, como quedamos aquí, era el exponente con el que pesaba las probabilidades y puede tomar tanto valores positivos como valores negativos. Bueno, esta relación es la que me permite caracterizar de manera completa lo que se llama un sistema multifractal, que no es más que determinar este f de alfa que corresponde a cada alfa. Este alfa es el que se conoce como exponente de Hurst, o en algunos textos de matemáticas como exponente de Holder, y habla de cuál es la contribución, este sería como la probabilidad de la participación de estos exponentes fractales en la distribución que caracteriza a mi sistema. Bueno, para hablar un poco de por dónde van las ideas, yo puedo determinar este tau como función de Q, donde Q son lo que llamamos el peso de las probabilidades, que pueden ser positivas o negativas, y determinar la relación. A partir de ahí también puedo construir el H de Q, porque sé una relación directa entre H, que es Hurst generalizado, y el tau. Y a partir de esta información puedo hacer la transformación de Lejean para caracterizar o determinar lo que se llama el espectro multifractal. La interpretación del espectro multifractal es relativamente sencilla, es decir, el eje horizontal es el alfa, que es la derivada del tau de tau como función de Q, y qué tan alta sea la gráfica en f de alfa, me diría como qué tanta participación tiene este exponente en las propiedades fractales de mi objeto. En particular, si es muy angosto, quiere decir que tengo muy poquitas alfas que caracterizan al sistema. Si es muy ancho, diría que tengo yo la participación de muchas alfas que caracterizan el sistema. Bueno, entonces eso hablaría de decir, una señal que es muy multifractal necesariamente debe tener un espectro multifractal ancho. Bueno, para decir cosas prácticas, resulta ser que cuando uno tiene datos reales y quiere uno aplicar la definición, tal como lo dice el libro, para determinar el exponente de masa y con ello determinar el espectro multifractal, pues las cosas no son tan simples porque existen pues problemas como el número de datos que tengo, la frecuencia de muestreo de mis datos y muchas otras cosas. Entonces, en la práctica, el método o la teoría sirve de manera como guía. Sin embargo, otros autores, particularmente estos autores, en 2002 propusieron que el método DFA del que hablé se puede generalizar. Es decir, en lugar de tomar las fluctuaciones de manera sencilla, puedo involucrar el momento Q que caracteriza el formalismo multifractal y entonces calcular las fluctuaciones, pero ahora dependiendo de ese momento Q. Y la forma como lo hicieron es relativamente sencilla. Toman la fluctuación que yo definí en el caso DFA normal, la elevo a la Q entre 2 y luego hago la correspondiente normalización y después divido entre 1 en Q. Cuando Q es positiva, entonces lo que estaría diciendo es que lo que estoy tomando o como poniéndole más peso son a las fluctuaciones grandes. Cuando Q es negativa, me enfoco en ver las fluctuaciones pequeñas. Y entonces eso es una especie de microscopio también. Las fluctuaciones pequeñas las agrando y veo cómo contribuyen,
y minimizo las grandes, y luego hago lo opuesto cuando voy de Q positivas a negativas. Entonces, esa forma de analizar las cosas, bueno, me la puede dar lo que se llama el escalamiento generalizado en Q. El mismo escalamiento que observé en el caso de FA original lo puedo ver ahora, pero ahora involucrando Q. Entonces, si hago lo mismo para una serie irregular, digamos, lo que voy a obtener es nuevamente un plano donde puedo determinar el exponente de escalamiento. Este es el logaritmo de la escala o el logaritmo del tamaño de caja contra el logaritmo de la fluctuación, y la pendiente es la que me va a decir el valor del escalamiento, que tiene que ver con las correlaciones de las que hablé en el método de FA. Bueno, entonces, ese valor del exponente es el que yo puedo poner en esta gráfica, el eje vertical, contra Q. Entonces varío Q o cambio Q y veo cómo cambia el exponente. Si la relación aquí es muy horizontal, lo que diría es que independientemente del valor de Q, el valor de h de Q va a ser el mismo, el exponente de Hurst va a ser el mismo. Eso quiere decir que la serie es genuinamente monofractal. Sin embargo, si tengo desviaciones, si tengo curvatura, lo que diría es que para distinto Q tengo distinto valor de Hurst, lo cual diría que tengo riqueza de exponentes de Hurst. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo, puedo determinar h de Q, y regresando al formalismo multifractal, pues, dada esa relación, puedo construir tau de Q y construir el espectro multifractal. Y eso es lo que hacemos en alguna aplicación que hicimos. Agarramos secuencias de interlatido cardíaco en 30 pacientes diagnosticados con una enfermedad que se llama fibromialgia, que presentan dolores generalizados. Sin embargo, no es posible determinar los orígenes, es una enfermedad que está en estudio, no hay nada conclusivo, y la forma de atacarlo pues tampoco está como muy definida. Entonces, reumatólogos, mucha gente está estudiando este tipo de pacientes, y también se agarraron 30 sujetos sanos. Estas mediciones pueden llevarse a cabo en el Instituto de Cardiología del Sur de la ciudad. Se analizaron 30 de cada uno de ellos. Aquí se muestra el caso de un paciente sano. Esta es la duración del interlatido cardíaco contra el número de latido. Y esta es para el caso de paciente con fibromialgia. Si pueden ver, de manera simple, uno no puede discernir quién es quién, es decir, tienen irregularidades, son muy parecidos. Entonces, sin embargo, al aplicar el análisis multifractal, que ya comenté, con el método generalizado del DFA, podemos construir estos planos y determinar los h de Q como función de Q. Y lo que encontramos es que en promedio, aquí se presentan los promedios. Bueno, aquí solo se muestran 1000 datos. Los datos que nos pasaron los cardiólogos fueron de una semana y grabaron día y noche. Entonces, estos datos son diurnos, pero aquí para fines solo mostramos 10.000 latidos, que son alrededor de 3 horas. Encontramos que, por ejemplo, los pacientes con fibromialgia, el h de Q está consistentemente arriba de lo que están los sanos. Es decir, tienen un Hurst generalizado que siempre se mantiene por arriba al variar Q. Esto habla de algo que es, bueno, en la gráfica tau de Q contra Q no se ve nada, sin embargo, sí se ve que está curveado, lo cual habla desde acá de la no linealidad, es decir, presencia de multifractalidad. Cuando uno construye los espectros, es decir, qué tanto contribuyen los alfas a la dimensión f de alfa, pues resulta ser que los enfermos están ligeramente a la derecha, lo cual indica que este deslizamiento hacia la derecha lo hace que los exponentes de Hurst dominantes están actuando un poco más, suavizando la señal de manera que la acercan a lo que sería el régimen browniano, que es 1.5 en esta escala. ¿Se dan cuenta? Bueno, aplicando test estadísticos pudimos ver que
se separan ambos grupos, es decir, los valores de H de Q aquí comparado para sanos, comparado con pacientes, estaban significativamente diferenciados. Es decir, uno puede confiar en que estos exponentes caracterizados así o calculados así, sí te llevan a decir si tenemos un paciente con este padecimiento. ¿No? El ancho de espectro es muy parecido, y el nivel de simetría también, como que uno está corrido respecto al otro. Si solo te fijas en el ancho, son muy parecidos. Si te fijas en los dominantes, estos sí están deslizados. Los enfermos están deslizados a la derecha. ¿Cómo andará la curvatura en el punto máximo? No lo hicimos. Lo que hicimos fue qué tanto es, digamos, respecto al máximo, qué tanto es el ancho a la izquierda, qué tanto es a la derecha. Y otros parámetros que nos llevaron digamos, a reforzar el hecho de que cuando se tiene esta enfermedad, lo que está pasando es que los mecanismos de control están actuando de manera menos eficiente y por eso es que se da este deslizamiento hacia la derecha. Bueno, hicimos, como siempre, uno tiene los resultados y tenemos que pensar cómo les creo o no les creo. Bueno, lo que hicimos fue, tomamos la serie original de interlatidos, la revolvemos, o sea, la chufleamos, le rompemos la secuencia original como se fueron dando y volvimos a repetir el proceso, es decir, aquí están los datos originales y aquí están los resultados cuando ambas series fueron revueltas y si se dan cuenta las dos colapsaron a la misma, ¿no? Y muy cercanas a 0.5, lo cual habla de que efectivamente se destruyeron las correlaciones. Si graficamos, si construimos el espectro, pues nuevamente aquí están los originales y los barajeados o los revueltos se fueron hacia 0.5 y reduciendo su multifractalidad, lo cual habla que al revolver los datos, pues justamente destruyo mucha de esa información. Y luego hicimos algo más. Dijimos, bueno, pues, ¿qué pasa con la no linealidad? Muchos han argumentado que la no linealidad está metida en lo que se llaman las fases. Dada la secuencia original, yo puedo hacer una transformada de Fourier e irme a determinar las fases, luego tomo esas fases tal como están, las revuelvo y aplico la transformada inversa y entonces obtengo una nueva serie que ya no tiene la misma distribución de valores, sin embargo puedo garantizar que tiene el mismo espectro de potencia, es decir, tiene las mismas correlaciones lineales. Lo que destruí fue las correlaciones no lineales y entonces si comparo me doy cuenta que se movieron. ¿Y quiénes se movieron más? Pues resultó ser que fueron los de fibromialgia. Entonces, como conclusión, los que tenían más no linealidad o más multifractalidad de manera, digamos, fehaciente, pues justamente son los sanos. Este test de robustez, pues, digamos que confirma lo que se viene, o la hipótesis, que bajo enfermedad la complejidad tiende a decrecer de alguna manera, ¿no? ¿Sí? ¿No has hecho análisis aquí de repertorio de no, bueno, sí, ahí hay una limitante. El rango en el que estamos trabajando es realmente pequeño. Determinamos los exponentes H en este intervalo, entonces estarías en escalas cortas y el número o el repertorio, digamos que podría ser limitado, no te daría como más estadística. Podemos agrandar esto, sin embargo cuando uno agranda la escala de observación, las cosas se mezclan, es decir, los sanos se comportan muy parecidos a los enfermos y eso pues es como digamos que no tener los resultados atractivos, ¿no? para clasificar los dos grupos. Bueno, hasta ahí voy a terminar con esto y pues voy a dejar aquí unos comentarios finales sobre
cómo explotar este escalamiento para analizar distintos sistemas, tener perspectivas, tener clasificación, y bueno, cualquier producto de sistema. Ahora. Sí. Muy bien. Le agradecemos al doctor Led Guzmán, sobre todo la claridad gráfica sobre esta nueva metodología de análisis de series de tiempo. Normalmente en análisis de series financieras no se hace análisis con esta metodología, ¿no? Entonces pues es innovador para quien hace estudios sobre series financieras, ¿no? Sería novedoso utilizarlo para series en el mercado de valores. Bueno, ahora le vamos a hacer entrega del reconocimiento que le da la Escuela Superior de Física y Matemáticas al doctor Led. Bien, y vamos a darle espacio para preguntas y algunas respuestas del doctor. Va a dirigir la sesión de preguntas Jorge Villanueva. Hola, doctor Led. Yo tengo una duda. Bueno, una duda y quizá si usted podría decirme algo más sobre los resultados que dio del análisis financiero. No sé si pudiéramos ir sobre los distintos índices. En ese sentido, el coeficiente de Hertz que se obtuvo también nos estaría dando, tal como lo dijo, ¿es más lisa o más arrugada, ¿no? La serie. Eso quiere decir que también nos puede dar cierto grado de predictibilidad, y más si tomo ventanas y las promedios, ¿cierto? Para volverla más lisa, la serie original. Y sobre esa nueva serie calcular el coeficiente Hertz. Eso podría darnos una mayor idea de qué tan predecible sería el movimiento de los índices, ¿o no? Sí. Bueno, hay que notar que la escala es muy pequeña. Por ejemplo, aquí es desde 0.46 a 0.57. Es decir, aunque son mayores o menores a 0.5, realmente están muy cercanas a 0.5. Lo cual hablaría de que esa rugosidad, pues estás bastante cercano al régimen browniano puro. Y eso, pues, te da información acerca de esa rugosidad, pero no es así como muy clara, ¿no? Realmente estás en la vecindad. Y si yo hiciera los ventaneos, eso me analizaría, ¿no? La serie original. Y sobre eso calcular el coeficiente Hertz. Como aquí estamos muy cercanos al régimen browniano, ¿eso cambiaría mucho o no cambiaría? Pues cambiaría la estadística. Sin embargo, al reducir el número de datos también pierdes la escala donde ajustas el exponente, y eso siempre te lleva a valores que pueden ser anómalos, bueno, no creíbles. Entonces, realmente el siguiente paso, y hay estudios acerca de esto, es analizar realmente la multifractalidad de este tipo de señales, que es como robustecer las cosas, no solo ver el exponente de Hertz como que es una especie de promedio, sino irte precisamente a ese Hertz generalizado que depende de los momentos Q. ¿Alguien más desea preguntar? ¿Alguna pregunta? Acá por acá, mira. ¿Qué tal, profesor? Pues muchas gracias por la plática. Tengo una duda acerca de si se puede hacer un espectro del coeficiente de Hertz, porque como usted ahorita mencionó, nada más da una medida global, es un promedio de un cierto ventaneo. No sé si el exponente de Hertz cambie con distintas ventanas o si se puede hacer un espectro del exponente de Hertz. Sí lo puedes hacer a ventanas, sin embargo, finalmente vas a presentar el promedio de esas ventanas. Entonces, podría ser interesante analizar la dispersión de cuando lo analizas, digamos,
de la secuencia completa a cuando analizas la secuencia seccionada y después haces el promedio del exponente. Eso sí podría ser revelador. Sin embargo, como estos exponentes son una especie de promedio que a su vez llevan un error en el ajuste, hay que tener cuidado cuál sería como la mejor estrategia. Sobre todo hablando, la longitud de la serie es fundamental. Es claro que si tuvieras una serie infinita sería mejor, pero para fines prácticos, pues suficientemente grande es deseable. Sin embargo, no siempre es disponible o no siempre puedes aplicar el método, ¿no? Puedes tener regiones que tengan una dinámica muy distinta y las estás mezclando con otras etapas, por ejemplo, ¿no? No sé, en el caso del peso mexicano, si lo analizas antes de que se diera lo que se llama, cuando lo liberaron, que fluctuara, a cuando lo mantenían controlado, por ejemplo, son dos dinámicas totalmente distintas. ¿Sí? Bien, yo también te felicito por tu plática. He sabido que en el caso de fallas congestivas cardíacas, la Asociación Neoyorquina del Corazón, la New York Heart Association, ha definido un índice que se llama NIHA, ¿no? Y hay NIHA 1, NIHA 2, NIHA 3 y NIHA 4. NIHA 1 es muy cercano a un corazón normal. Y NIHA 4 es cuando la falla es muy severa. La pregunta es si en el caso de la fibromialgia hay grados o niveles de anomalía, unos más severos que otros. ¿Hay o no hay? Sí las hay. De hecho, la siguiente etapa del trabajo es precisamente correlacionar el nivel o la intensidad de la enfermedad o de los síntomas. Entonces, eventualmente también se puede hacer una categorización de severidad, por llamarlo de algún modo. Ahora, por otro lado, dices que tiene que ver con dolor permanente, ¿o cómo? Pues ciclos, sobre todo. O sea, entonces tiene que ver con sistema nervioso central, digamos. Sí, de hecho. Entonces, no sé si tendría sentido buscar alguna señal fisiológica ligada al sistema nervioso central y tratar de correlacionarla con las series de interlativo. Pues sí, de hecho la esperanza es, por ejemplo, tener simultánea los ritmos cerebrales, poder seccionarlos, o sea, definir los rangos de frecuencia y caracterizar sincronías o correlaciones entre estas manifestaciones a nivel cardíaco. ¿Qué tan común es la anomalía esta? ¿Hay muchos casos? Ha ido creciendo, parece ser que está llamada 2 o 3% de la población, pero creo que va a ir creciendo por los estilos de vida, ¿no? ¿Y hay casos de remisión? Es decir, fibromialgias que decrecen hacia la normalidad de nuevo. ¿Hay tratamientos experimentales? El doctor Martínez Lavín, que es con quien estamos trabajando, él es reumatólogo del Instituto de Cardiología, dice que casos de reversibles casi no se dan, y se dan mayoritariamente en mujeres. De hecho, los pacientes que analizamos nosotros son 100% mujeres, tanto controles como casos. Bien, pues está interesante. ¿Alguien más desea preguntar? Oiga, doctor, yo solo tengo como una pregunta. No sé si para la enfermedad de esclerosis múltiple hay alguna forma como de colaboración, un tipo de apoyo de diagnóstico, porque esta enfermedad en ocasiones, bueno, yo hablando con algunos neurólogos dicen que pues, es un poquito complicado o compleja poderla establecer de manera firme, porque de repente bueno, en fin, de repente es un poco complicado. No sé si haya algún trabajo que se haya elaborado. Que yo conozca, no, al menos en México, no conozco ningún grupo que esté trabajando. De hecho, para nosotros fue complicado acceder a este tipo de bases de datos.
Generalmente los cardiólogos las hacen, pero las estudian desde el punto de vista más clínico, más para estadísticas, digamos, que ellos manejan. Este ha sido como el primer paso y estamos queriendo robustecer, pero al menos en este tipo de enfermedades, en las que mencionas, pues sería muy interesante, pero el problema ahí serían los datos y que fueran como robustos y confiables, ¿no? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? ¿La pregunta? Si no, pues cerramos nuestra serie de preguntas, respuestas y los invitamos para la plática de mañana sobre las bases de la física cuántica para después conectarlo con las finanzas cuánticas. ¿Está bien? Entonces mañana estará el doctor Avendaño, que es un profesor de física de nuestra escuela, está por acá. Acá está nuestro profesor, lo tendremos mañana los esperamos puntualmente y pues nuevamente le damos un fuerte aplauso a nuestro conferencista y por un dedo.